Cuando no aceptamos la realidad como tal, empezamos a generar muchos deberías en nuestra vida. Y con esos deberías creamos dos realidades. La realidad de lo que efectivamente o digámoslo objetivamente está sucediendo y la realidad que está en nuestro mundo. Pero como están peleados, en ese espacio ahí es donde surge el estrés. Y ese estrés es el que se generan como muchos químicos en nuestro cuerpo y que lo sostenemos a lo largo del tiempo. Entonces es como que estuviéramos exigiéndole a nuestro cuerpo constantemente que esté rindiendo hacia este estrés y finalmente alguno de los órganos termina como cansándose, porque el estrés está en nuestra vida para resolver momentos, pero en un tiempo de duración muy corto. Pero si nosotros lo sostenemos con nuestras historias, entonces ahí es donde realmente nuestros pensamientos pueden llegar en algún momento a generar problemas en nuestro cuerpo. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos la oportunidad de conversar por primera vez con nuestro invitado, el doctor Omar Morales. Les leo un poquito los estudios que tiene Omar y hoy viene a compartir con nosotros desde toda esa base que tiene de conocimiento el tema el arte de estar sanos. Bueno, Omar es médico y cirujano con una especialidad en cirugía general, tiene un posgrado en gestión y liderazgo organizacional, también tiene su certificación como life coaching ejecutivo, el coaching de business, también la certificación en programación neurolingüística para la salud, esto me encantó, la certificación en grafología psicológica, un programa en liderazgo, él es líder de transformación, tiene también cursos de reflexología, meditación, hipnosis, también la bioneuroemoción, la biodescodificación y por supuesto el coaching ontológico. Así que con todas esas herramientas él nos acompaña hoy porque vamos a hablar también sobre su libro El arte de estar sanos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Omar, bienvenido al estudio, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Carolina, por la invitación. Yo más que encantado de venir a compartir aquí contigo un poquito. Este tema es algo que uno cree que es cuestión de la suerte, que si la vida, que yo no tuve la oportunidad de estar bien alimentado, que si fui desnutrido en la niñez, que bueno, más allá de cómo vivimos la niñez y la adolescencia, que sí hacen base, pero que también se pueden modificar. Hoy como adultos tenemos la oportunidad, como tu libro bien lo dice en la portada, así se llama tu libro, El arte de estar sanos. Y me gusta que abajo al pie dice los 3 secretos que descubrí en el quirófano, que cambiarán tu salud y tu vida para siempre. Entonces, cuéntame, ¿qué vivencias tienes tú de esto? Porque digo, ¿cómo en el quirófano? ¿Qué sucedió? ¿A quién estaba operando de que estaba enfermo, se sanó? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos, ¿qué descubriste en el quirófano? Yo creo que fue toda una experiencia, no una en específico, sino como muchas acumuladas de operar personas y darte cuenta que por dentro todos somos iguales. Y en algún momento pues de reflexión profunda me empecé a dar cuenta que hay como muchas clases y se trata diferente a personas por dónde vienen, por cómo hablan, el estatus económico, en fin, muchas cosas. Y yo dije, ¿qué más profundo puedo estar de una persona que literalmente dentro de su cuerpo? Y adentro todos somos iguales, entonces todo lo demás son etiquetas que hemos ido poniendo. Entonces por eso ahí fue donde terminé realmente de comprender que el cuerpo simplemente es como nuestro esqueleto que nos lleva y nos trae, pero que hay algo muchísimo más profundo. Y entonces dentro de esos 3 secretos, y fue lo que fui con lo que has compartido un poquito de mi currículum, ahí fui como complementando todo, ¿no? Cómo los pensamientos, cómo las emociones tienen que ver con nuestra salud. Y en el quirófano fue donde me terminé de dar cuenta que pues así era. A mí me encanta que los que se han ido por la ciencia en el estudio puedan coincidir con este otro tipo de estudios e integrarlo en el proceso de acompañar a sus pacientes a recuperar la salud.
si es que ya la perdieron, o incluso a prevenir. Te digo, tú tranquilo, aquí te van a pasar cosas. Entonces, esas cosas son las que queremos hoy compartir, y quiero agarrar en orden el libro tuyo para que puedas irnos compartiendo desde ahí lo que dices tú, que lo que tu mente revela sobre tus pensamientos y cómo esto influencia la salud de nuestro cuerpo, para que nos hables un poco de eso. Sí, yo creo que es muy fácil que comprendamos y aceptemos que nuestros pensamientos nos pueden enfermar. Uh-huh. Y es que cuando no aceptamos la realidad como tal, empezamos a generar muchos deberías en nuestra vida. Y con esos deberías creamos dos realidades. La realidad de lo que efectivamente o digámoslo objetivamente está sucediendo, y la realidad que está en nuestro mundo. Pero como están peleados, en ese espacio ahí es donde surge el estrés. Y ese estrés es el que se generan como muchos químicos en nuestro cuerpo y que lo sostenemos a lo largo del tiempo. Entonces es como que estuviéramos exigiéndole a nuestro cuerpo constantemente que esté rindiendo hacia este estrés, y finalmente alguno de los órganos termina como cansándose, porque el estrés está en nuestra vida para resolver momentos, pero en un tiempo de duración muy corto. Pero si nosotros lo sostenemos con nuestras historias, entonces ahí es donde realmente nuestros pensamientos pueden llegar en algún momento a generar problemas en nuestro cuerpo. ¿Será un mecanismo de defensa de nuestro cerebro el que forme historias en torno a lo que está pasando, o es algo que aprendimos por repetición porque nuestros ancestros así lo han venido haciendo? Yo creo que es un poquito de todo, pero en algún momento como te mencionaba hace un ratito, en esos momentos de reflexión profunda, empecé a buscar por qué tendemos hacia las historias negativas. Además. Y además entendí, además de hacer esta reflexión y darme cuenta, logré comprender que biológicamente es lo que normalmente deberíamos hacer, o nuestro cerebro nos va a llevar hacia eso, porque a la larga lo que nosotros queremos es sobrevivir. Eso es lo único que pretende la biología en nuestro cuerpo. Entonces es mucho más importante buscar en dónde hay peligro alrededor de mí que buscar en dónde hay placer. Entonces, en uno de los cursos que tomé, que se llamaba El Arte de la Persuasión, precisamente nos explicaban que hay dos motivos por los cuales hacemos las cosas, y uno es acercarte al placer y el otro alejarte del dolor, pero casi siempre gana el alejarme del dolor. Entonces prefiero muchas veces perder que arriesgarme a ganar. Y cuando hablamos de la salud es exactamente lo mismo. Entonces muchas veces no arriesgo a hacer algo diferente y prefiero quedarme donde estoy. Y entonces eso es, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades crónicas y que no mejoran o que no se logran controlar. De alguna manera entran ya en su estado cómodo y prefieren quedarse ahí que hacer algún cambio en su vida. Aparte que el cerebro también es, cuando le decimos cambio al cerebro, es como que dice no quiero, porque eso requiere energía y yo necesito la energía para sobrevivir. Claro, se pone en modo alerta, ¿verdad? Exactamente. Peligro, peligro, peligro. Sobrevivencia. Yo creo que por eso es que tendemos mucho a la repetición de historias negativas para lograr encontrar dónde está el peligro. Y que sí tiene mucho que ver lo que hemos aprendido culturalmente o en la familia, de también escuchar a nuestros papás o a la gente que nos rodea que todo el tiempo se está quejando. Entonces también aprendemos y creemos que es una conducta normal. Sí. Sí, entonces sí. Agarrémonos de las manos y quejémonos todos a ver si así vamos a cambiar algo. No y es que muchas veces, por ejemplo, si tú te quejas y yo te digo, no puede ser, en serio, eso te pasó. Yo me estoy sumando a tu historia, esa es una falsa empatía. Pero lo que hacemos es que yo me pongo en esa falsa empatía para lograr que tú me aceptes y que tú también te sientas aceptada por mí. Entonces no tenemos como la cultura de ser honestos y decir, mira, yo creo que estás exagerando. Porque cuando nos dicen eso, como que nos afecta un poquito y decir, hey, te estoy contando lo mal que me siento. Entonces lo que hablábamos ahora hace un momento era de cómo nuestros pensamientos pueden influir. Y en algún momento hemos dicho o aceptado que los pensamientos sí que nos pueden enfermar. Entonces, ¿qué nos hace creer que los pensamientos no nos pueden sanar? Entonces, los dos poderes. Exactamente. Entonces, a partir de ahí es donde empieza mi libro, explicando un poquito cómo empezar a transformar nuestros pensamientos para que el camino después de eso, que después del pensamiento viene una emoción, entonces el camino sea totalmente diferente. Y me gusta es muy ameno tu libro, cómo lo describes, el hecho de si estamos interesados en cambiar la utilidad que tiene el saber disociarnos
para que no tenga el impacto de la Sí. emoción y poderlo ver como una película. O sea, yo soy observador y eso Exactamente. cómo me favorece. Cuéntanos. Mira, de hecho esa es una teoría que se usa mucho como en temas más cuánticos a la hora de observar, en donde el observador es alguien que simplemente está haciendo eso, observando sin emitir ningún juicio. Entonces, el ser un observador quiere decir que hacemos psicológicamente un proceso de disociación. Y esto yo pongo el ejemplo cuando trabajamos con pacientes en la clínica, hacemos el ejercicio de, hacemos como revivimos la historia por la que está sufriendo una enfermedad la persona. Inmediatamente, literalmente lo que hago es sacarlo de ese lugar, nos hacemos unos cuantos pasos para atrás y le digo, lo que acabamos de vivir ahí es una película. Tú aquí en donde estás parada ahora, eres alguien que sabe todas las respuestas, eres como una diosa o como un dios. Y aquí tú sabes lo que hay que hacer. Y entonces, cuando ya no está metido dentro de la historia, es como mucho más fácil decir, esta persona lo que necesita es tal cosa. Es como cuando nos piden. Sí, podemos seguir. ¿Sí? Sí, podemos bueno. seguir. Yo te dije, estabas advertido. Bueno, pues sigamos entonces. Okay. Entonces es como mucho más fácil cuando no estás viviendo el estrés. Es como cuando nos piden, un consejo. Es tan fácil hablar sobre la vida de los demás. Porque aparte de todo eso, también quiere decir que es más fácil que yo te diga a ti lo que tienes que hacer. Porque si lo hablara conmigo mismo, yo tendría que hacer el cambio. Entonces mejor te digo, tú cambia y yo no. Y no pasa nada. No pasa nada. Cuando yo cambio. Exactamente. Si no haces nada, pues no pasa nada, literalmente. Entonces ese proceso de disociación que estamos hablando nos ayuda mucho para poder tener una perspectiva distinta. Me recuerdo que cuando empecé a hacer todos los videos hablando de este tipo de temas, yo me recuerdo que yo estaba de viaje en Londres y me subí a esta ruedita que se llama el London Eye, que es como el punto más alto de Londres. Y ahí cuando estaba arriba y observé hacia abajo me di cuenta que hay tantas cosas que uno no ve cuando está abajo. Yo dije, esto es lo mismo que pasa en nuestra vida. Y ahí mismo grabé un video explicando, esto es la disociación. Cuando yo estaba abajo no me di cuenta de todo esto que ustedes están viendo ahora. O lo que tú dices cuando escribes sobre cuando estás viendo un partido de fútbol. Exactamente. Y ves solo y le estás gritando a la tele y al árbitro como que te estuvieran oyendo, y porque tú tienes otra perspectiva, estás viendo toda la cancha, claro. Estás viendo todos los jugadores, las posibles posiciones, para que a lo mejor ahí se hubiera metido gol, si yo se lo di, o sea, agarramos unos rollos, pero se nos va de la mano que el que está metido en el campo, que está sudando bajo la presión del público, mentadas de madre y todo lo que... Exactamente. Y fallar los penales o tirar y patear alto. Entonces dice uno, eso es parte de poderlo ver desde fuera, para eso sirve la disociación. Exactamente, de hecho, no sé si te sonarán las técnicas de cuenta hasta 10, hace unas respiraciones. Ok, eso si lo traemos a la fisiología es los químicos de una emoción, que son las emociones que te alteran en algún momento, esos químicos no durarán en tu cuerpo más de 2 minutos. En el libro lo menciono como el tiempo de una emoción, pero ahí no pongo el dato específico. Que después lo encontré, y era como de 1.5 minutos a 2 minutos. Solo. Y dije, wow, o sea que lo que yo siento con una emoción pura como tal me dura 2 minutos. Y después, si llevo días enojado, es porque le estoy dando vuelta a las historias en mi mente. Lo volviste sentimiento. Exactamente, le das una interpretación a esa emoción, lo conviertes en sentimiento y como tal lo postergarás el tiempo que quieras. El tiempo que no se sienta lo suficientemente incómodo para hacer un cambio o al menos cuestionarlo. Sí, está también de lo que tú dices, y es tan cierto, y ahí perdemos tanta energía y tiempo, Omar, con el hubiera. O sea, todas aquellas cosas que no nos han gustado de las decisiones que hemos tomado o de las cosas que la vida nos ha puesto en bandeja para nuestro crecimiento y no las hemos aprovechado, nos justificamos en la palabra hubiera. Y ahí no podemos hacer ningún cambio tampoco. Claro. De hecho, podemos hacer un juego de, que nuestra mente... existe la parte consciente e inconsciente. Para el inconsciente no existe el tiempo, pero el inconsciente ni nos damos cuenta. Pero en la parte consciente sí que existe el tiempo, está el presente, pasado y futuro. Entonces lo que podemos hacer con eso es que cuando estamos hablando de hubiera, estamos hablando de un pasado. Entonces yo lo que propongo, y creo que lo pongo en el libro ahí, es el hubiera sí existe, y es como hacer el juego de si en este momento yo estoy estresado, en mi mente yo voy a utilizar esa capacidad que tiene para viajar en el tiempo, entonces me voy a ir al futuro.
Y la pregunta es, ¿cómo me gustaría recordar lo que estoy viviendo ahora? Y eso me va a ayudar a tener decisiones un poquito tal vez más asertivas, porque siempre cuando vemos hacia atrás decimos, ay, hubiera hecho las cosas de otra forma. Pero es que obviamente no teníamos el nivel de conciencia que tenemos a partir de los errores. No, y porque está la fantasía que si lo hubiéramos hecho de otra forma, ahí sí hubiera funcionado. Exactamente. O sea, nada nos garantiza que sí hubiera funcionado. Como puede que sí, pueda que no. Exactamente. Entonces, pero si yo la grabación que quiero dejar en mi mente es el escenario ideal, como a mí me hubieran gustado, mis archivos serían más livianitos, no serían no te torturarían, que es lo que normalmente, como para eso guardamos tanta información dolorosa y negativa, porque ojalá la usáramos para evaluación, crecimiento, trascendencia, y dice uno, pues ya no voy a tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Voy a pasar si fuera un jueguito electrónico, pasaríamos al siguiente nivel. Al siguiente mundo. Sí, al siguiente nivel. Sí, definitivamente. Yo creo que cada vez que nosotros decimos un hubiera, estamos metiendo también sentimientos porque vemos el pasado con arrepentimiento. Entonces, si vemos al pasado para ver qué pudimos haber hecho mejor, es verlo sin arrepentimiento, verlo sin vergüenza, sino ver de una forma muy objetiva y decir, ok, ahora puedo ver que en ese momento pude haber hecho tal cosa. Pero en ese momento creo que no nos hemos dado cuenta que todo el tiempo estamos haciendo lo mejor que podemos. Sí. Con el conocimiento que teníamos en ese momento. Exactamente. Aunque tengamos 3 opciones y nos decidamos por una, es porque creímos que era la mejor. Y en algún momento tomamos una decisión y decimos, yo creo que debería ser otra cosa, pero nos vamos por ahí. Quiere decir que no estamos haciendo caso a nuestra intuición también. Y eso es algo muy valioso que tenemos que ir aprendiendo a confiar en nuestra intuición, en esa vocecita que se dice, algo me dijo, pues hazle caso. Es cuando le damos más peso al conocimiento o las ideas de los demás e ignoramos lo nuestro. Claro. Tiene mucho que ver el que dirán. Buscar aceptación. Bueno, si estás buscando aceptación, detrás de seguro hay una herida. Ok. Otra cosa que me gusta mucho, que también hablas ahí más extendido, es sobre cómo cada uno de nosotros tiene desde la interpretación personal de los hechos su verdad. Claro. Hace poquito estaba escuchando una conferencia y ahí nos mencionaban una frase que decía, la verdad es la madre de todas las mentiras. Y eso quiere decir que todos estamos viviendo una mentira, pero como es lo que nosotros estamos experimentando, es nuestra verdad. Pero es únicamente nuestra. No quiere decir que porque yo lo veo así, necesariamente tú lo tienes que ver así. Pero como es nuestra verdad, es mi verdad, yo la voy a defender y la voy a justificar. Y el problema de eso es que voy a entrar en discusiones con mucha gente, me voy a estar peleando con mucha gente y no nos hemos dado cuenta que simplemente es una forma distinta porque la información que tú traes es diferente. Entonces tu percepción del mundo es totalmente distinta. Sí, en programación neurolingüística se habla que esta información conforma lo que es nuestro mapa mental. Un mapa simplemente es una representación de un territorio, pero no es el territorio como tal. Entonces mi mapa mental solo es una representación del mundo, pero no es el mundo. Tú también tendrás un mapa distinto. Dirían en la meditación Mahum, es una fotografía que tomaste tú del mundo, que lo llevaste, Exacto. Lo pasaste a tu mundo irreal, que es tu mundo real para ti, y desde ahí estás queriéndote comunicar y relacionar con los demás, pasando por alto que cada uno de nosotros tiene ese mismo concepto. Me gustó esa frase de que la verdad es la madre de todas las mentiras. Pues sí. Cada uno está viviendo su propia mentira. Como dice, cada verdad. loco con su tema, pues sí, ese tema es nuestra verdad. Yo creo que sería muy enriquecedor si todos pudiéramos, cada vez que entramos en una discusión con alguien, no es ponerte a la defensiva porque no es que te estén atacando tu verdad, sino que están diciendo, esto es lo que yo miro del mundo. Y si lográramos realmente como bajar la guardia y decir, ok, te voy a escuchar y voy a tratar de entender cómo ves tú las cosas, es que se volvería algo muy interesante y ya no habrían tantos pleitos. Claro, pero eso sería el resultado de, como tú propones también en tu libro, que ahí lo explicas, la escucha activa. Exactamente. Sabes, de hecho, la práctica de la escucha activa yo creo que la aprendí cuando estaba en los estudios de coaching y de programación neurolingüística, que sí me ayuda mucho con los pacientes porque literalmente ahí estoy escuchando lo que me están diciendo y de alguna manera he desarrollado la habilidad de escuchar entre líneas y decir, te acabas de escuchar lo que me has dicho. Y entonces ahí empiezan a salir las incongruencias y esas incongruencias son las que pelean con la realidad. Y digo, ok, aquí es donde tienes que trabajar. ¿Para qué? Para que tu salud mejore.
Y es que ni siquiera la gente se hace consciente de eso, pues. Muchos, bueno, yo Sí. también me incluyo, que hay cosas que Porque también es que no me nos sobrepasan. enseñaron, no nos enseñaron Exacto. a pensar, a hablar, a vivir de esa manera, porque estamos constantemente comunicándonos, primero intrapersonalmente, Omar, Exacto. y después hacia afuera. Y de la escucha, cuando yo escuché eso la primera vez, son 4 pilares, no 2, perdón, de la palabra, lo que nos enseñan nada más es a leerla o a escribirla, pero no a escucharla. No, Sí. no aprendemos no solo a escucharla y hablarla correctamente, sino que la vamos soltando conforme, como somos muy reactivos, la vamos soltando desde ahí. Entonces, cuando nosotros vamos poniendo atención en todo eso, es donde van apareciendo las incongruencias y uno se va conociendo cada vez más. Sí. Dentro de los estudios que tú tienes lo de la grafología, y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, Sí, porque claro. cómo eso te está ayudando a poder encontrar causas de las enfermedades en tus pacientes que han sido ignoradas o le pusieron una alfombrita encima para que no se vieran, y cómo eso está dañando su salud a través de la forma en que De un estudio escribimos. de la letra. Sí. Sí, de hecho, yo creo que todo el tiempo nosotros estamos plasmando, en cualquier cosa que hagamos, plasmamos nuestra personalidad. Y pues si recordamos algunos conceptos de la psicología, la personalidad es aquello que se va formando con los años. Es decir, la personalidad no te define como tal, sino que define quién estás siendo en cada momento, pero que lo puedes ir cambiando. El licenciado Juan Carlos Roque, que es psicólogo, en su libro Brillando con Valor, él decía ahí, es que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Y todo el tiempo estamos como en ese proceso, y yo creo que ahí va metida la parte de la personalidad. Entonces, para mí la personalidad la veo mucho en la salud de las personas. Una persona llega conmigo, me dice, tengo tal problema de salud. Eso me hace saber muchísimas cosas de la personalidad y ya sé exactamente a dónde ir a buscar el problema. Pero a veces no es tan fácil, y entonces un estudio de la letra que se llama grafología psicológica, ya aplicado a la medicina, pues le estamos dando otro término con este grafólogo con quien estamos haciendo un estudio. Entonces, a través de la letra te vas dando cuenta de la personalidad de la persona. Entonces, por ejemplo, una paciente que llegó conmigo porque, precisamente en este estudio que estamos haciendo, llegó conmigo porque tenía dismenorrea, que son menstruaciones muy dolorosas, que no debe, obviamente va a ser incómodo, pero no debería ser tan doloroso. Entonces, lo que descubrimos dentro de la terapia en la clínica fue que a ella en algún momento la habían abusado. Y cuando hicimos el test grafológico, yo lo envío con este grafólogo en Barcelona, y él me dice, esta persona la abusaron, ¿y sabes quién fue? Y entonces yo ni le había dicho, ni le había contado absolutamente nada, y él solo con ver el escrito que yo le mandé me dijo, a esta persona le pasó tal cosa. Entonces, lo que me hizo saber a mí simplemente es, obviamente, la letra me está diciendo muchísimas cosas de la gente que nos puede ayudar a sanar. Y eso no es invadir, Omar. Exactamente. Tú solo puedes darte cuenta, pero me imagino que también tienes que respetar si la persona quiere o no hablar del tema. Claro. Obviamente, cuando llegan a mi clínica, llegan porque están dispuestas a hacer lo que tienen que hacer. De hecho, en mi clínica las primeras 3 preguntas son, ¿sabes que eres el único responsable de lo que te pasa? ¿Sabes que eres el único que te puede ayudar? Y el tercero es, ¿estás dispuesta a dar el 1000% para cambiar tu vida a partir de hoy? Si me responden que no a una de esas, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, han habido 2 personas que me han dicho que no a alguna de las preguntas y no los he tratado, porque entonces solo vamos a platicar y se vuelve como un chisme. Y creo que no es la idea. Entonces, de las personas que realmente quieren cambiar algo en su vida, son las que llegan y te dan como ese permiso. Yo creo que el título de doctor también me da ese plus de que la gente se permite abrir un poquito más. Entonces, creo que por ahí va también el tema de todos estos estudios, y son prácticamente herramientas que me hacen saber que la salud de las personas detrás también tiene un componente emocional. Claro. Y que si lo sanan, es decir, esta persona tenía dismenorrea, que emocionalmente podría ser un rechazo a su feminidad o un rechazo a la sexualidad, encontramos que había una herida que no había sanado. Entonces ya nos quedamos trabajando con eso. Y en algún momento ella tomaba, incluso me recuerdo que tomaba 18 pastillas al día cuando tenía su periodo. Y después de que empezamos las sesiones, empezó a bajar cada vez más la cantidad de pastillas. ¿Por en dolor? fin, era tremendo. ¿Por sí. dolor tomaba todos esos medicamentos? Sí, exactamente.
Precisamente, y el dolor, lo que hace el dolor simplemente es decirte que hay algo que está mal, y no necesariamente es tu útero como tal, sino que también hay algo mal en tu parte, lo que hablábamos antes de empezar, que no podemos separar el cuerpo de la parte emocional y espiritual, o sea, está conformado por los tres. Eso que yo creo que se les pasó un poquito por alto en la Facultad de Medicina, Sí. el integrar eso, ¿verdad? La parte emocional, la parte nutricional. A pesar de que Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, tampoco tienen tan integrado todo eso. Y el otro día estaba haciendo aquí una entrevista y dice, la invitada estaba hablando del cómo fue el acompañamiento del cáncer en su hija y cómo está hoy sana. Y me dice, vas a creer que en la semana que mi hija tenía que ir todos los días, en Estados Unidos, al hospital a su quimioterapia, lo que le pasaban de desayuno era waffles con miel, con un cosito con fruta como de lata y un vasito de jugo. Azúcar, azúcar, azúcar. Claro. Y el azúcar es el alimento que más te dispara el cáncer para arriba. Entonces tú decís, si la está tratando un oncólogo, está en un hospital donde le están dando su quimioterapia, no puede ser que no haya comunicación con el nutriólogo o nutricionista para decir, mire, a esta paciente 0 carbohidratos, 0 azúcares, 0 productos refinados, 0 todo enlatados, enfrascados. ¿Por qué? Porque es contraproducente. Y tú dices, en Estados Unidos. Sí. O sea, está pasando obviamente eso. aquí también sucede. Bueno, entonces tú ves esa desconexión creyendo que no va a pasar nada y tú mismo estás fomentando desde la alimentación que eso siga. Estás echando más leña al fuego. Claro. Bueno, no sé realmente por qué le habrán dado este tipo de alimentación. De repente, muchas veces se ve también a la comida como premio. Entonces es como, sabes que tenés cáncer, pero bueno, toma tu premio y te voy a dar esto que te gusta. Entonces, sin darnos cuenta realmente del daño que se está generando a través de la comida que se le está proporcionando por el tipo de nutrientes que tiene, y aparte lo que se le está haciendo, de decirle te veo con lástima también. O sea, es mucho más profundo de simplemente estoy comiendo lo que no debería. Es que hay detrás de la intención de darle ese tipo de comida, o de darme yo el gustito, pongámoslo entre comillas, de comer esas cosas que sé que me hacen daño, pero igual lo quiero. Sí. Yo tengo un programa que se llama Sobrepeso Emocional, y abordo el sobrepeso desde este punto de vista. ¿Qué hay a partir de los patrones mentales, de las emociones, y qué rol juega el alma en el proceso de la obesidad y del sobrepeso? Y ahí explico algunos ejercicios sobre cómo empezar a tomar conciencia, porque tu cuerpo a nivel neuronal, solo por los estímulos sensoriales, es decir, solo por ver y oler un alimento, tus neuronas ya inmediatamente saben cuánto de ese alimento es lo saludable para ti. Pero como no le hacemos caso, entonces ahí propongo algunos de los ejercicios para empezar a fortalecer esa intuición o ese mensaje que tu cuerpo te da. Tú sabes que en estos ejercicios que puedes hacer, donde le presentas a la gente 2 frasquitos transparentes con un líquido transparente como el agua, y la gente no sabe qué hay ahí. El que está haciendo el experimento, sí. En uno hay agua y en el otro hay un licor blanco. La gente no lo sabe. Entonces lo vamos a medir en prueba energética. Con el agua la fuerza se mantiene, y con el licor, porque solo agarras el frasquito de licor, te lo pones aquí en el pecho, haces la prueba muscular y la mano te la Como presiona. pruebas de kinesiología. Sí, va para abajo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si yo no sé qué hay ahí, tú no, tu cuerpo sí, tus sistemas, todos tus sistemas que son más allá de mente y cuerpo, saben que hay ahí. Entonces la gente dice, ¿me lo como o no me lo como? ¿Como cereal o como tal cosa? Y tu cuerpo te dice, no, sí, y vuelta a ignorarlo, a no escucharlo. Pones un sobrecito con rapadura o panela, y en el otro pones 3 sobrecitos, un celeste, un amarillo y un rosado, de azúcar dietética, que son 3 marcas diferentes, y haces la misma prueba. Y con la rapadura te mantienes y con lo otro se te baja. Pones un CD de música clásica, un CD de heavy metal, la misma cosa. Sí. Y así pones diferentes pruebas para que la gente vea cómo nuestros sistemas saben de eso, Omar, y lo elegimos ignorar. Sí. Tu sistema te dice, no llames, no digas, no vayas, no te lo comas, no tal cosa.
allá voy con todo. Lo que tú me contabas fuera de la comida que te había hecho mal, pero la conversación que habías tenido durante la comida fue lo que te hizo a medianoche parar en el baño. Sí, exactamente. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro que se llama El milagro antiestrés, creo que se llama, del doctor Jaramillo, me acuerdo el apellido. Y ahí menciona precisamente cómo las frecuencias energéticas de todo, porque todo es, se mete un poquito a hablar de la cuántica de una forma muy práctica. Y entonces nos dice que todos estamos constantemente generando ondas y esas ondas generan una frecuencia. Y cada una de las cosas, incluyendo, nosotros y las cosas que son inertes también, por así decirlo, también están generando ondas. Y creo que tiene mucho que ver con esto de cómo las ondas o la frecuencia que en este caso del licor, por así decirlo, choca con la tuya. Y entonces ahí es donde, si estás atento realmente a las sensaciones en tu cuerpo, te podrías ir dando cuenta. Pero estamos anestesiados, creo yo. No sé yo si creo que estamos muy distraídos con el ruido externo, dándole importancia a todo lo demás. Por un lado. Y si tus heridas son muchas, buscas anestesiarte porque no aguantaríamos mantener latente, creo yo, Omar, toda esa repetidera, todo eso con volumen alto, que aunque nosotros le querramos apagar el volumen, ahí está, tirándote información. ¿Sabes que eso que como es una herida? A ver, cuando cualquier paciente tiene una herida, lo acabamos de operar y tiene una herida, se cuidan esa herida como que fuera, algo como muy preciado, ¿no? Se lo cuidan muchísimo. Cuando son heridas emocionales hacemos exactamente lo mismo, por eso aparecen estos mecanismos de defensa. Pero lo que no estamos dando cuenta es que estamos perpetuando, al no dejarla sanar, estamos perpetuando esa herida. Es como que yo haga una cirugía de apéndice y cuando ya está cerrando, entonces meto el dedito o una pinza para volverla a abrir. Entonces, aparte de justo lo que hiciste ahora, como qué doloroso, emocionalmente también es doloroso. Y entonces así, yo creo que ningún cirujano haría nada así, a menos que hubiera una complicación y hay que ir a examinar qué está pasando debajo. Quedó una gasa. De lo contrario, ¿qué puede pasar? Sí. Pero creo que lo importante es que no estemos metiendo el dedo en la llaga, que permitamos que se sane la herida y eso lo vamos a hacer a través de realmente verla de frente y tenerle los cuidados como tendríamos con una herida de una cirugía, por ejemplo. En estos procesos de cambio tú hablas también en tu libro El arte de estar sanos, la importancia de la aceptación y en qué vamos a invertir el tiempo, el dinero, los pensamientos, la atención, la intención, las emociones. Sí, me recuerdo mucho que eso surgió por una plática que yo tuve habrá sido como en el 2010, 2011 más o menos con esta persona. Yo le decía, date cuenta, porque conocimos a unos amigos que se metieron a uno de estos challenges de gimnasios y ganaron el primer lugar. Y entonces ellos a cada rato estaban compartiendo sus fotos de que habían comprado suplementos nutricionales, de la ropa de gimnasio que habían comprado, etcétera. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta cómo cada quien invierte en lo que para él o ella es importante? Entonces desde ahí esa idea se me quedó, que yo mismo la dije, desde ahí esa idea se quedó en mí. Y cuando empiezo a trabajar en el libro digo, realmente tiene mucha lógica ahora que entiendo que los pensamientos y emociones también tienen resultados en nuestra salud. Entonces, ¿en qué quiero invertir mis pensamientos? Es decir, ¿con qué información me estoy llenando? Tiene mucho que ver con la música también, que lo acabas de mencionar. Este doctor japonés Masaru Emoto habla mucho sobre la resonancia del agua, del impacto que tiene realmente toda esa información y todas esas vibraciones en el agua. Y imagínate, si somos ¿cuántos? 75, 80%. 60% al menos de agua. Ok, imagínate, ahí te estás, claro. te dice y todas tus células, todo tú vibrando al sonido de la palabrota. Por eso cuando uno a su pachón le pone hasta, puede ser un pedazo de masking tape con una palabra, se está impregnando de la vibración de esa palabra tu agua. Ponle alegría, ponle gratitud, ponle... sí, me recuerdo que el experimento que hizo el doctor Emoto decía las palabras, una decía gracias, la otra decía te amo y la otra decía, ahí tú lo acabas de mencionar. ¿Gratitud? No, ya dijiste. Sí, gratitud, amor y bueno, ¿Y qué tal cuando pone el odio? ¿Viste los monstruos? Y sí, cambia, molecularmente cambia el agua. Entonces, cuando yo encontré esos resultados en toda esta investigación, dije, qué tremendo, y de verdad, por algo yo peleo tanto con el reggaetón, como ritmo está muy bien, es divertido, pero realmente la información que está llegando a tu mente es
tiene algún impacto en tu cuerpo. Totalmente. Y está demostrado científicamente. Entonces yo prefiero mejor escuchar ahora un podcast, prefiero escuchar una conferencia X. Música clásica. O música clásica. Sube tu nivel, de verdad, tu vibratorio lo sube tremendamente. Me encantó una frase que incluiste en tu libro de Alejandro Jodorowsky, que dice, debajo de la enfermedad está la prohibición de hacer algo que deseamos o la orden de hacer algo que no deseamos. Esa frase la verdad que es bien profunda. Y lo veo frecuentemente en pacientes que llegan a la clínica, que llegan por ejemplo, con un problema, de lo que más llega conmigo, pacientes que tienen problemas gástricos o problemas intestinales, y que ya les han hecho estudios y no mejoran. Entonces, cuando empezamos a hacer como la evaluación emocional que hay detrás, casi siempre hay algún conflicto con mamá o papá. De hecho, ahorita me vienen 2 de los pacientes a la mente, y precisamente hay conflicto con mamá y papá, y es como la analogía, digamos, o la metáfora de la vida con el cuerpo es, esto no me lo trago, lo que estoy viviendo con mamá no me lo trago, entonces se irrita mi estómago, me da gastritis, por ponerlo de una forma muy práctica de entender. Entonces, cuando yo se los hago ver, porque ellos me lo van contando sin darse cuenta, les digo, ¿te diste cuenta que esto y esto está pasando con tu papá o con tu mamá? Y me dicen, sí. Bueno, ¿y qué decisión vas a tomar? Y cuando no toman la decisión, siguen enfermos. Entonces es precisamente, y muchas veces dicen, sí, yo ya sabía que tenía que hacer algo al respecto. Entonces es precisamente eso. No quiero hacer algo, entonces aparece la enfermedad. No me permito hacer algo que yo sé que tengo que hacer. Sí, no, y es que ir en contra de nosotros mismos, que no nos enseñaron a ir a favor nuestro, sino que a complacer a los demás, en búsqueda de aprobación y amor. Por eso es que estamos tan distraídos afuera, ¿verdad? Queriendo complacer y hacer felices a otros, y nos soltamos totalmente a nosotros de la mano en lugar de ocuparnos de hacer eso. Yo creo que eso lo aprendemos desde niños, especialmente cuando las preguntas de mamá y papá son, que lo hacen con mucho amor, por supuesto, y a veces con gracia, pero la pregunta es, ¿me querés? En lugar de preguntarle, ¿te quieres? Antes de preguntarme si me querés o no, porque si el niño en algún momento se le ocurre decir, voy a decir no y a ver qué pasa, la cara al triste o enojada de mamá y papá. Entonces si les digo que no los quiero, si no los complazco, entonces me rechazan. Y esa es una de las cosas que siempre buscamos, aceptación y que no haya rechazo. Biológicamente o antropológicamente buscamos pertenecer para poder sobrevivir, especialmente si es de papá y mamá. Entonces solo con esas preguntas deberíamos preguntar tal vez, ¿te querés? Y después, ¿y qué tal si le decís, mi amor, te sentís amado por mí? Exacto. Ojo con la respuesta. ¿El me querés? De repente a veces no se hacen esas preguntas por miedo a la respuesta y prefiero mejor no ver. Asumo que sí me querés, como no me vas a querer si soy tu mamá. Si soy tu mamá. Si soy tu papá. Si yo he quedado todo por ti. O sea, de hecho, Yokoi Kenji en alguna de sus conferencias o los videos que sube en YouTube dice, dentro de las historias que cuenta de su vida, es, a ver, como papá, era la esposa, fue la que le dijo a un hijo, usted su deber es respetarme a mí, yo como mamá lo voy a amar, usted no me ame si no quiere, porque el hijo le respondió, ya no te quiero, pues no me quiera, pero me respeta y me hace caso porque soy su mamá. Entonces digo, bueno, tiene bastante sentido, pero también está como la idea de la frase de honrar padre y madre, que también se tergiversa mucho en cuanto a, tengo que hacer exactamente todo lo que diga mamá y papá, humíllate. Y es wow, exactamente, y creo que ahí cuando empezamos a hacer eso o actuar desde ese punto de vista de esa frase, es como nos estamos anulando como personas, porque vivimos la vida que mis papás o que la persona a quien queremos agradar, vivimos la vida que ellos quieren. Y en algún momento cuando eso pasa en la clínica les digo, ¿y qué va a pasar cuando ellos se mueran? ¿Vas a empezar a vivir tú? ¿Cuántos años vas a tener? Entonces ya eso les entra un poquito de, ok, tienes razón, ¿qué hago ahora? Sí. En el poder creativo que nace de la intuición, tú hablas sobre el ponlo al revés, que yo puedo dar fe que funciona, porque lo acabo de leer. A mí me encantaría que nos contaras esa tu historia, sí. Es que, digo yo, Jesús, Señor, es que a mí de algo que me encanta aprender es ponerlo en práctica. Entonces, le digo a mi amiga, el fin de semana que estuve en la costa, tengo que leer, para la otra semana tengo que tener leído el libro, te puedo leer en voz alta en lo que nos vamos a Coatepec, que me dijo, sí, dale. Entonces, iba yo leyendo, y paso por esto del ponlo al revés. Me encanta el concepto, sigo leyendo,
Llegamos a donde íbamos, nos invitan a almorzar y que sí, que hay un delicioso caquic. Que yo, Jesús, José y María. Yo había tenido solo una experiencia con el caquic, te explicaba a ti fuera de cámaras, que es porque yo crecí con la cultura mexicana, con la comida mexicana. Mi mamá era mexicana y uno está bajo la influencia de la mamá más que del papá, que él sí era chivo, sí era de Shela. Entonces, había probado en Cobán en un homenaje que le hicieron a mi papá este famoso caquic. Y la verdad, no me había encantado. Entonces, cuando nos dicen que hay caquic, yo, Jesús, José y María, ¿y qué vas a hacer, Carolina? ¿Con qué vas a salir? ¿El desplante de no gracias o te lo vas a comer así, te parezca horrible? Entonces me recordé de lo que ponlo al revés. Si Omar dice que lo ponga al revés, entonces voy a abrir mi mente, ¿ok? Nítido. O sea, te hice el permiso de probar. Sí, entonces dije, bueno, el caquic es una comida mexicana, que a lo mejor yo no crecí comiendo eso, pero voy a abrir mi mente, voy a abrir mis papilas gustativas para darme la oportunidad de probarlo, haciendo de cuenta como que nunca lo he comido. O sea, no entro con el juicio de esta charada a mí no me gusta. ¿Y qué tal y si te gusta? O sea, todas las cosas positivas que yo me pude decir a mí misma después de que oigo ya estando en la casa donde nos invitaron a comer, que eso era el almuerzo. Digo, ya cuando me levanto de la sala hacia el comedor y digo, bendigo mis alimentos, o sea, con Reiki bendigo mis alimentos, empiezo a comer. Había tamalitos de masa recién hechos, que es el complemento perfecto de eso. Y yo que lo pruebo me lo llevo a la boca y digo, Dios mío, este es el cielo mismo. Exquisito. El sazón, lo espeso, la cantidad que me habían servido, todo. Solo la pechuga así no me gustó porque estaba un poquito dura. Ajá. Entonces hice el esfuerzo de comerme un poquito, pero dije, no, también busqué respetarme, porque ¿por qué te vas a comer algo que no le estás encontrando el gusto, como es lo duro en la pechuga? Entonces ya no dejé nada en el plato. Entonces dejé mi plato más que con el pedazo de pollo que no me comí ahí. Sí comí un poquito, sí me vieron comerlo. Y dije, pero yo suficiente ahí, como que socialmente hasta ahí cumplí, pero no tengo que terminarme de comer la pechuga si está dura y no me está encantando. Entonces hice como la mezcla, esas dos mezclas. Y me disfruté el caquic. De verdad me decía la dueña de la casa, ¿le gustó? Exquisito. Espectacular. Sí, exquisito. Entonces digo yo, si funciona esta charal, porque ya cuando llegamos de regreso a la casa de mi amiga, le digo, ¿vos te acordás que te leí en el libro que decía el doctor Morales que ponlo al revés? Cuando nos dan la noticia de que es el almuerzo, dije, Jesús, ¿qué vas a hacer? Toma acción, Carolina, prueba. Al rato y funciona. Y sí funciona. ¿Cómo descubriste tú eso? A ver, yo creo que fue cuando lo descubrí, cuando habían, personas que, cuando yo hice mi residencia en cirugía, habían personas con las que realmente yo no me llevaba nada bien. Yo decía, y empecé a entender que realmente cuando todo el tiempo nos estamos espejeando con la gente, dije, ¿qué me refleja esta persona de mí? Y dije, es que nada, yo no soy absolutamente, estaba en la negación. Por eso hablamos de la aceptación, que también está ahí, lo menciono en el libro. Y entonces dije, no, tengo que encontrar algo porque convivo con esta persona todos los días. Entonces tengo que encontrar una forma. ¿Qué le puedo encontrar de positivo? Si él está aquí es porque algo positivo tiene que tener. Entonces decía, bueno, pues es inteligente, comprende muy bien la anatomía, le va bien con sus pacientes, aunque pues quirúrgicamente, porque como persona era como muy, muy tosco, ¿no? En fin, empecé a encontrarle como las cosas positivas que podía encontrar, claro, a ver lo que él también o preguntarle, tenía, exactamente, preguntarle a los quienes sí se llevan bien con él, y él decía, ¿qué le miras? Con esa pregunta de, ¿pero qué le miras? Y escuchaba bien las respuestas. Y decía, bueno, puede ser. Alguien más lo ve, tal vez yo no, pero tiene algo positivo. Entonces ahí nació el ponlo al revés, que en lugar de pensar en todo lo malo que me provocaba, era ver lo positivo e inmediatamente cambiar la mente para quedarme con esa idea de lo positivo que era poder ver a esa persona y no se volvió mi mejor amigo, pero se volvió al menos tolerable, mejor dicho. Y es como tú, con tu primera experiencia con el caquic no fue nada agradable, y ya vas con esa información a la segunda experiencia, y entonces el ponlo al revés hace que cambies tu percepción y que vivas una experiencia totalmente diferente de lo mismo. Dejar mi historia de lo que yo me dije de la primera vez de Jesús, y esto, ¿qué es esto? A mí no me encanta. Y le digo a mi mamá, yo no me, así es, sin que se muevan mis labios, yo no me lo voy a comer. Claro. Entonces me dice, Carolina, te lo comes. Perdón,
no me lo como. Yo ya soy grande, no soy niña. Y si no me lo quiero comer, no me lo voy a comer. Y pasa la anfitriona y me dice, ¿no le gustó? No, fíjese que con el viaje vengo con el estómago descompuesto, entonces después estaba muriéndome de hambre, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Hay una película que se llama The Invention of Lying, está en Netflix. No sé si todavía estará. Pero es fabulosa. Y yo creo que si tuviéramos el poder de hablar, ¿no? Pero imagínate que si realmente fuéramos capaces de decir la verdad y de recibir la verdad como la otra persona lo ve, en ese caso no le gustó, fíjese que no, y no tendría por qué ofenderse, simplemente es tu gusto. Claro, pero a veces como él fue el que inventó la mentira, sí. O sea, ¿cómo fue? Que también, acabo de hablar con mi amigo, estaba leyendo un libro, no me recuerdo el nombre, le voy a preguntar, pero ahí decía que hasta el 70%, en una conversación trivial, hasta el 70% de lo que decimos está relacionado con la mentira. Y me dije, qué increíble esto. O sea, también es algo. Máscara, sí. Exacto. Sí. Entonces creo que también, o sea, es parte de la naturaleza humana también el decir mentiras. Y mira cómo andamos pidiendo, pero me decís la verdad. O sea, no me mintas. Y todavía cuando hablamos decimos, te voy a decir la verdad. Y entonces antes me dijiste la mentira. Sí. O, ¿de verdad querés que te diga la verdad? Yo diría, hagan la prueba. Pregúntenle a alguien, alguien cercano y díganle, mira, tengo que contarte algo. O cuando les pregunten algo, digan, te digo una verdad o una mentira. Van a ver que muchas veces escogen la mentira. A veces por el puro morbo. No, fíjate, así, la otra persona te dice eso. Me pasó no hace mucho hablando con alguien muy cercano y querido a mí y me dice, ¿por qué tomaste esta decisión? Entonces la miro y le digo, ¿quiere que le diga la verdad o quiere que le diga casaca? Entonces sonríe y me dice, no, decime la verdad. Y le digo la verdad, tranquila. Entonces me dice, me lo imaginé. Así lo estábamos platicando con la otra persona. Seguro la Caro tomó esta decisión por esto y esto. Sí, le dije por eso y eso, porque a mí mi corazón se me... Entonces me tomó a bien la verdad. Ella ya la intuía, porque me conoce, obviamente, es cercana a mí. Y entonces ahí dices tú, qué rico se siente hablar con la verdad, pero demasiado polite uno, ¿verdad? Sí. Con tal de no ofender, pero también hay formas de decir la verdad, que lo hemos visto también acá en otras entrevistas, que no tiene nada que ver la honestidad con la franqueza. O sea, sí. Te suelto la franqueza, te dolió tu problema, yo te lo tenía que decir. Y sabes que precisamente el año pasado hice una agenda que enfocada en salud, que todo con el método BETS y todo el arte de estar sanos. Y una de las frases que no me recuerdo si fue ayer o antier, que estaban en la agenda, era una frase de Yokoi Kenji que decía que la honestidad no sea una excusa para pasar encima de los demás, algo así. Y dije, me parece tan valioso eso, porque sí, yo tengo el derecho de ser muy honesto, pero también de decirlo de la forma más amorosa. ¿Cómo lo interpretes tú? Pues es tu rollo. Pero yo decirlo de la mejor forma posible también sin querer ofender. Claro, porque la verdad no ofende, aunque hay una frase que dice que la verdad ofende. No es cierto. A quien no la quiere aceptar, pues claro. Y si te ofende, checa qué parte de eso que te dijeron te identificas. Claro, seguro es esa verdad, que tampoco es que sea la verdad, pero al menos es la verdad de la otra persona. De alguna manera esa realidad choca con la historia que tú te estás contando. Pero te das cuenta, Omar, cuántas cosas nos decimos nosotros a nosotros mismos que van con filo de látigo. Pero que era un decir, estaba enojado, estaba triste, tenía miedo. Pero si alguien te la suelta, te ofendes, te enojas, te entristeces. Y todas las veces que tú te dijiste a ti, crees que no sumó, que no contó, que la mente antes de guardarlo en el archivo de Cardex dijo, está enojado, no es cierto. Sí. Se graba. Entonces solo me pinchas en el botón correcto y es como que salieran brincando todas mis tarjetas de Cardex. Por esa parte que yo tengo ahí mía. Me encantó también la parte en tu libro cuando ya estás hablando del lenguaje de las emociones, cuando tú dices esa pregunta trivial de cómo estás. Bien, así se lo estoy llevando uno la fregada. Bien. Y continuar con genuino interés y decirle, ¿para ti qué significa bien? Me encantó esa parte. Sí. Y creo que es una pregunta muy válida. Y de hecho propongo el ejercicio ahí en el libro de cada vez que alguien te pregunte cómo estás, qué hubo, qué onda, la forma que sea. Aunque tu respuesta hacia afuera sea bien, pregúntate hacia adentro realmente cómo estás. Ponle un nombre a esa emoción, simplemente como ejercicio, para darte cuenta que estás viviendo en ese momento. De repente son las 10 de la mañana y dices, uy, estoy enojado.
Entonces ya revisas por qué estás enojado, buscas cuál es esa verdad que está peleando con la realidad, y a partir de ahí podrías cambiar entonces el resto de tu día y no esperar hasta la noche y decir, qué día más feo el que tuve hoy. Porque realmente tenemos esa capacidad de poderlo cambiar, por ejemplo, con el ejercicio del ponlo al revés, tan sencillo. Sí. Entonces, las veces que uno considere necesario y el tiempo que uno tenga porque no necesitas horas, es un ratito, un minuto, Rapidísimo. 2, 5. 2 si minutos, que mucho. bajen los químicos Claro. de la emoción y ya como que se desbloqueara tu parte pensante y dices, bueno, entonces ya puedo tomar una decisión distinta. Posiblemente cuando estás enojado dices muchas cosas y tal vez la forma es lo que al final de cuentas te terminas disculpando, pero el mensaje es tu inconsciente que está saliendo en esos momentos. Todos los momentos de emoción muy fuerte, puros, ahí se viene colando tu inconsciente. Entonces prestemos mucha atención a eso también, especialmente con otras personas que a veces nos sentimos heridas de que, te enojaste y me gritaste tal cosa. Es parte de su inconsciente, es su historia, que tal vez ni tiene nada que ver con uno. Ahí mencionas también en esa parte del libro sobre cómo la emoción es el camino, que no las juzgues, que las identifiques y las aceptes, porque es la única forma de procesarlas, para no arrastrarlas por horas, por semanas o por años, ¿verdad? Entonces ya en la página 49-50 tú ya hablas sobre la honestidad emocional. Pero nos vamos a pasar de una vez a las 55 porque esto me gustó mucho. La parte que tú pones aquí de cada una de las emociones, Omar, donde dices la tristeza que enferma y está también la tristeza que sana. Platícanos de eso. Mira, me recuerdo que fui a trabajar fuera de Guatemala a una isla que se llama Santa Elena, que pertenece al Reino Unido. Entonces, para quienes les gusta la historia y la geografía, saben dónde está, y quienes no, pues les explico muy fácil. Se imaginan de su lado derecho a Sudáfrica, del lado izquierdo Brasil, lo que está en medio es el Océano Atlántico Azul. Justo en medio hay una piedra, esa piedra es la isla Santa Elena. Es el segundo lugar más remoto en el mundo y ahí estuve trabajando yo como cirujano. Entonces ahí fue donde realmente descubrí muchísimas cosas de mí, tanto la parte de mi sombra, por así decirlo, como de mi luz. O sea, viví cosas impresionantes. Y justo que te mencionaba que mi libro ya iba enfocado en la parte de patrones mentales y estados emocionales, que es lo que estás diciendo ahora, pero faltaba también la parte espiritual. Esa es al final que está. Y esa es la última parte. Y estaba yo a una semana de hacer la presentación de mi libro allá en Reino Unido, cuando la persona con quien lo estaba trabajando me dice, ¿qué dice tu corazón? Porque él es mucho de escribes de tu corazón. Y yo le digo, honestamente no me gusta mi libro. Típico de él, cantando, y yo estresadísimo. Y me dice, bueno, pues escribe otra vez el libro. Y solo pues me dijo, imagina cómo va a llegar la gente a tu libro y cómo va a salir de él. Esa frase fue lo que cambió totalmente el libro y ya tiene como, no sé cómo vas a llegar al libro, pero sí sé cómo vas a salir. Pero lo que viví ese fin de semana, aquí en el libro. sí, y lo que viví ese fin de semana, viví todas las emociones posibles, pero tremendo. Entonces me recuerdo muy bien que yo estaba llorando, me pasó algo que yo estaba tan triste y estaba llorando, tenía como 3, 4 años de no haber podido llorar. En algún momento me bloqueé emocionalmente y ahí pues estaba llorando yo a chorros. Y entonces agarré mi computadora, yo llorando, mi computadora en las piernas y escribiendo todo lo que sentía, todo lo que pensaba, lo que quería hacer, a quién le quería hacer qué. Entonces ahí empecé a darme cuenta que en el sentido, la emoción tiene un sentido biológico, un sentido mental, y entendí yo también que tiene un sentido profundo, y ahí lo describo en el libro. Y entonces ahí entendí que con esa tristeza que me puede construir o que me puede destruir, o que sana o que me enferma. No me acuerdo cómo fue que la describí. Sí, dice la tristeza que enferma y abajo está la tristeza que sana. Entonces la tristeza que enferma es esa tristeza en donde yo me hago la víctima, porque yo me sentía un víctima por lo que me había pasado. Y dije, pero no, esto no está bien. Y como que hice todos mis ejercicios que están en el libro en ese momento y logré entender esta tristeza me quiere decir algo, y entendí el sentido profundo. Y esa es la tristeza que sana, que simplemente logré entender que lo que estaba pasando era un proceso de pérdida, que tenía que aceptar que iba a pasar por el proceso de duelo y que en ese momento estaba en la fase triste. Entonces que ya era momento de bajar la energía, que todo se asentara y desde ahí volver a empezar. Entonces, cuando lean las personas que quieran leer ese libro, van a conocer, piensen en esta historia y van a decir, ¿qué habrá estado viviendo este Omar en ese momento? Pero es la emoción pura de
de que, por ejemplo, cuando estás enojado, a veces quieres lastimar a alguien. Ese es como una ira o un enojo que también destruye, ¿no? Claro, tu ira asesina. Y el que construye es el enojo que simplemente viene a poner un límite. Uh-huh. Entonces, aquí hablas del enojo que hiere y el enojo que libera. Exactamente. Entonces es precisamente eso. Yo me enojo con alguien y pongo un límite. Bueno, y este es otro tema. El límite casi siempre va a ser para mí, no para ti. Si tú, por ejemplo, eres una persona que le encanta gritar, ¿quién soy yo para decirte no me grites? Si tú te gusta gritar. Cacho, que sorda, que exacto. Lo más que podré decir es, ¿sabes qué? Cuando gritas a mí no me gustan. Y después tú decidirás si quieres bajarle un poquito al tono o no. Pero si no, si sigues gritando y a mí sigue sin gustarme, mi límite es, ok, ya te dije que no me gusta, yo me voy. Me doy la vuelta y me voy. Exactamente. Uh-huh. Entonces por ahí va todo ese tema de entender que hay emociones que así como nos pueden potenciar, nos pueden destruir también y generar mucho caos. Tú aquí le llamas al asco el desagrado, que está también, ¿verdad? El que destruye y el que busca la paz. Claro, el asco es cuando nosotros encontramos algo tóxico. Si miramos nosotros un plato de comida que ya está pasada y evidentemente lo vemos que está descompuesto, surge esa sensación o esa emoción de asco porque nos hace saber que esto es algo tóxico. Uh-huh. Y entonces lo mismo sucede en experiencias que vivimos en la vida. Si creemos que en nuestro trabajo hay una persona o el ambiente como tal, sentimos que es tóxico, vamos a tener esa emoción constantemente. Entonces ahí sirve el darnos cuenta que muchas veces nosotros mismos con las historias que nos estamos contando estamos creando esa percepción y nuestra misma percepción es la que nos da asco. Y ya realmente ni son las personas. Y lo proyectamos a los demás. Uh-huh. Ok, la alegría, que es algo a lo que nos apegamos con facilidad y quisiéramos que no terminara. Están también la clasificación entre la que distrae y la que construye. Mira, yo creo que ahí tiene mucho que ver los estados de euforia, que es cuando estás tan feliz, pongámoslo entre comillas, o dejémoslo con la palabra feliz, que estar feliz muchas veces lo relacionamos con experiencias de estoy en una fiesta y estoy viviendo, no sé, esos momentos como de éxtasis. Y yo creo que esa es esa emoción de la alegría que en algún momento no es muy beneficiosa, que no digo que esté mal, solo digo que no creamos que esa es como tal la felicidad. Y en cambio la otra, la alegría que nos permite construir específicamente porque la alegría representa un estado de bienestar y es un estado de bienestar completo y démonos cuenta que cuando nosotros realmente estamos felices necesitamos crear, necesitamos compartir. Entonces por eso tienen como una relación muy cercana con la creatividad. Cuando estamos en cualquiera de las otras emociones que no es que sean negativas, pero nos llevan a protegernos de algo, cuando te estás protegiendo no quieres crear nada, pero cuando estás contento sí. O sea, desde la parte positiva de la emoción, que todas tienen su parte positiva, sí. Un pintor puede crear una obra maestra, un músico escribir las notas de alguna también que se va a convertir en algo magistral. Claro. Porque puedes ser creativo desde el dolor, o sea, desde el sufrimiento, como desde el, así estás hasta arriba, estás expandido, ¿verdad? Sí, pero yo creo que eso tiene mucho que ver también con el sentido mental de la emoción y dejar de juzgarla como estoy triste. Estar triste es negativo porque no me siento bien. Entonces quitarle el juicio, hacer la disociación que hemos platicado y simplemente darnos cuenta que estamos atravesando un proceso de pérdida. Y como tal enfrentarlo y seguir adelante. Claro, que ahí lo mencionas también, lo de si es miedo, estamos percibiendo peligro, si es tristeza, es pérdida, y si es el otro, ¿cuál es? El enojo, es porque está amenaza de que transgredieron, nos estamos sintiendo. De hecho, por eso sirve muchísimo el darnos cuenta, hacer el ejercicio de cómo estás y ponerle una emoción. Porque si en algún momento yo identifico que la emoción que estoy sintiendo a las 10 de la mañana es enojo, entonces la pregunta es, ¿quién creo que me está atacando? Entonces ahí ¿ante inmediatamente, quién me estoy sintiendo indefenso? Exactamente, ahí inmediatamente encuentras cuál es la historia o si es real y entonces te ocupas de eso para seguir con tu día. Y ya por último tienes aquí que está el temor que paraliza y el que despierta. Sí, yo creo que aquí la diferencia es el temor cuando realmente hay una amenaza real y cuando nos la estamos inventando. Y la mayoría de veces nos la estamos inventando con creencias que hay detrás de no soy capaz, no puedo, no me quieren, no merezco.
Entonces también nos sirve muchísimo identificar para decir, hay un libro que se llama Amar lo que es, de Byron Katie, y que nos enseña a cuestionar precisamente Genial. esos pensamientos. Sí, eso es genial. Tú también aquí tienes la propuesta sobre el miedo, cómo vencerlo. A ver. Acá está, mira, en la página 69. A ver, ya, a veces ni me acuerdo que quiero ver el primer A ver, parrafito. te paso el chivo. Pásame el chivo. Sí, porque después de eso viene lo de que con sabor a domingo. Ok, ya vi. Ya te Ya, acordaste. inmediatamente vi una frase. Si tuvieras ahora tu libro como me lo dice, lo tengo Sí. todo marcado. Pero bueno. Ahí menciono una de las frases de Julio Bebione, que es la regla del 2x2. Y la regla del 2x2 de él es: cada 2 horas tienes 2 minutos para hacer precisamente el proceso de me detengo, respiro, me observo y vuelvo a elegir. Y entonces el miedo, ¿cómo vencerlo? Cuando te das cuenta que son historias. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que son historias? Cuando empiezas a hacer esto. Y eso es a lo que él le llama también un GPS interno. Ese GPS es precisamente cuando nos damos ese tiempo para darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que realmente, hacia dónde vamos. Entonces, si me doy cuenta que me estoy creando una historia y la encuentro como tal, que es una historia, pues entonces ya es mucho más fácil soltarla y empezar a fluir. Es como cuando vas con el famoso Waze y te pasas de donde tenías que cruzar, en algún momento te dice... pasando al ingrato. Sí, y de repente te dice, bueno, recalculando, y te reorienta hacia el camino hacia donde vas. Y entonces es el hacer este ejercicio del 2x2 que propone también Bebione, nos permite usarlo como un GPS y decir hacia dónde voy en mi vida. Y ahí nos damos cuenta que hay cosas que realmente no se sienten muy bien adentro y entonces que habrá que aprender a escucharlo, pero hablo de realmente a nivel como muy espiritual, porque también a veces hay cosas de, no quiero ir al gimnasio, o sea, no. También te gana la pereza, te está diciendo quédate en la cama. Sí, date cuenta que hay cosas que tal vez no vas a querer hacer, pero las tienes que hacer si realmente quieres hacer un cambio en tu vida. Y aquí tú dices en esta parte de cómo vencer el miedo, es que una teoría es que lo que nos provoca miedo es el no querer fracasar. Sí. Y a veces no es tanto el que no quiero fracasar, sino que también nos da miedo que si tenemos éxito, ¿cómo va a cambiar mi vida? Es decir, que yo ahorita dijera, a mí me da, mi meta es que en algún momento crear un movimiento diferente de salud en Guatemala y que eso en algún momento pudiera ser un éxito y ese éxito me llevara a tener conferencias aquí, afuera del país, a viajar. Eso representaría para mí que tendría que estar dejando mucho a la familia, por ejemplo, que tendría que renunciar a los trabajos en donde estoy, en fin. Tienes que intercambiar unos beneficios por otros. Exactamente, y creo que también eso podría generar en algún momento miedo. Sí. En la parte que titulaste como con sabor a domingo y el hábito que tenemos de adelantarnos a querer ver, vivir o ponerle el resultado final al futuro, cómo genera ansiedad y cómo se activa el sistema nervioso simpático y la secreción de cortisol, el daño que eso hace. Sabes que ese capítulo nació a raíz de charlas, obviamente, siempre con convivencias con personas, y esta persona en específico me dijo, a mí los domingos me deprimen. Y me decía, y después lo comprobé con muchísimas personas que también los deprime el domingo, especialmente después de mediodía. Y entonces empecé como a indagar un poquito qué es lo que pasaba detrás, y es simplemente que como se acaba el tiempo no de fiesta sino de descanso, y ya toca otra vez el lunes ir a trabajar, entonces es como, ahí es donde viene como la depresión. Entonces es como un buen momento de cuestionarnos por qué realmente me pesan tanto los lunes. Diego Dreyfus dice, imagínate si tú odias los lunes, odias 1 céntimo de tu vida. Entonces realmente vas a vivir 70 años, vas a odiar 10 años de tu vida. Creo que eso realmente te hace reconsiderar a darle un nuevo significado a los lunes. Entonces decir, realmente me gusta mi trabajo, y empezarte a cuestionar por qué realmente odio los lunes. Y a veces tiene que ver con que el fin de semana realmente me permito hacer actividades que yo quiero y que la semana no puedo por el trabajo, por lo que sea. Entonces hay que darse más dosis de eso entre semana. Había un doctor brasileño, yo escuché esta historia de este doctor brasileño que era cardiólogo, no sé si estará vivo, y tuvo un infarto, casi se muere.
Y entonces él era de los que estaba todo el tiempo en hospitales y en la clínica y todo el tiempo metido en su carrera. Después de ese infarto, como que son como esos momentos que te hacen cambiar realmente, y él a partir de entonces dijo, lo que tengo que hacer es empezar a disfrutar mi vida. Ya era un señor grande. Y a partir de entonces, cuando se empieza a recuperar la forma de llenar su agenda, y a partir de que yo escuché la historia la empiezo a hacer igual, es que el domingo tengo una hora que le llamo hora de oro, en donde programo todo lo que voy a hacer en la semana. Entonces digo, este día quiero ir al gimnasio, este día quiero ir a ver una película, este día voy a ir a comer con tal persona. Después de eso, esos espacios son inamovibles. De ahí puedo programar citas con pacientes, puedo programar cualquier otra cosa. Te pones a ti pero primero. Yo soy prioridad en mi vida. Claro, claro. Ya en la parte donde vamos a empezar la parte espiritual y como el lugar del verdadero ser, que me encanta porque es cierto. Omar, el silencio, dices tú que es el lugar de nuestro verdadero ser, y cuando, que eso quiere decir eliminar el ruido de la mente, que lo que hace es distraernos y alejarnos de nosotros mismos, y que el lugar a donde deberíamos de ir es hacia adentro. Sí. Muchas veces, como estamos metidos en las cosas del mundo, digámoslo así, no nos damos cuenta de lo que realmente nosotros estamos viviendo, o de lo que estamos viviendo internamente. Entonces estamos más enfocados en darnos cuenta de cómo complacer a los demás, en lugar de complacernos a nosotros mismos en lo que realmente queremos. Y entonces por eso, mientras yo estoy aquí platicando contigo, es muy difícil que me esté escuchando de una forma muy consciente a mí mismo. Pero cuando ya voy en el carro y apago la música, entonces ahí sí, a quien me toca escuchar es a mí. Y entonces ahí me doy cuenta realmente cuáles son los diálogos que yo tengo internamente. Y entonces estamos tan enfocados en vivir en la sociedad que se nos olvida primero aprender a vivir la soledad. Y entonces, otra de mis reflexiones profundas, empecé a ver cuáles eran las diferencias, y a partir de ahí, para mí eres como, para vivir en paz, primero soledad y luego sociedad. Y entonces no sé si te puedo leer algo de las diferencias. Por favor. De lo que yo escribí. Dice, para vivir en paz, primero soledad y luego sociedad. Porque la sociedad nos enseña a vivir en multitud y la soledad nos enseña de unidad. La sociedad nos enseña de compañía y el encuentro, y la soledad de encuentro. La sociedad habla de expectativas y la sociedad de responsabilidad. La sociedad exige una personalidad y en la soledad muere la personalidad. La sociedad nos enseña a ver al exterior y la soledad nos enseña a ver al interior. La sociedad nos pone etiquetas y la soledad no juzga nada. En la sociedad existe el ruido y en la soledad el silencio. En la sociedad existen ideales y en la soledad la verdad. En la sociedad nos pide perfección y la soledad nos enseña que somos perfectibles. La sociedad nos enseña a escuchar a los demás y en la soledad nos escuchamos a nosotros. La sociedad es una esclavitud a merced de los demás y la soledad nos enseña a ser libres. La sociedad nos enseña a ver lo que tenemos y la soledad lo que somos. La sociedad nos enseña a dar importancia a lo que logramos y la soledad a lo que aprendimos. Y en final, la sociedad, todo lo que vivimos ahí es algo impuesto y la soledad es una elección. Entonces, pues obviamente esto sí me echó una reflexión como de un fin de semana para encontrar todo esto, y por eso es que me disfruto tanto la soledad, porque realmente me empiezo a entender. Eso va en tu siguiente libro. Sí, está de los siguientes libros. Solo te puedo pedir un favor, sí, como lector. Ponlo todo, haz de cuenta que es un cuadro. Entonces pones en una columna todo lo que es la sociedad y en otra columna todo los regalos de la soledad. Porque ahí está el oro. Así lo tengo, muy bien, así chamaco. lo tengo, sí. Sí, porque así es como que encima de que lo leíste súper rápido, repetime porfa, pero ahora en el orden de la columna. Nada más lee solo primero la columna de la soledad. Perdón, porque la soledad es la riqueza. De la ¿Sociedad? De la sociedad. Okay. Todos los impuestos de la sociedad. Sociedad nos enseña a vivir en multitud, nos enseña de compañías, nos habla de expectativas, exige personalidad, nos enseña a ver al exterior, nos pone etiquetas, está llena de ruidos, de ideales, nos exige perfección, nos enseña a escuchar a los demás, es una esclavitud a merced de los demás, nos enseña a valorar lo que tenemos, damos importancia a lo que logramos y todo lo que vivimos ahí es algo impuesto. Ok. Ahí hemos crecido.
ahí nos desarrollamos, ahí vamos Exactamente. tras la conquista de lo que sea. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en contacto con nosotros? Cuando nos dejamos en el silencio y la soledad, donde entramos en contacto con el vacío, Omar, todo lo que viene, todo lo que adquirimos. Sí, yo creo que ese es el trabajo personal que nos damos cuenta que tenemos que hacer cuando estamos en soledad, y por eso muchas personas le huyen a estar solos. O los silencios les resultan muy incómodos cuando están, o sea, yo podría estar aquí contigo y sin hablar, bueno, como es un podcast obviamente no vamos a estar en silencio, pero si acabamos de grabar, podría estar en silencio y me siento muy cómodo. Pero habrán personas que necesitan hablar, aunque sea de cosas superficiales, porque el ruido les Claro. entretiene. Entran a la casa, ponen la Sí. música, entran a la casa, prenden la tele, ni se van a sentar a verla, solo para decir, uy, Yo para les tener invito, afuera. de verdad les invitaría a hacer, hay un ejercicio que hago todas las semanas, hay un día que no escucho música, elijo cualquiera al azar, especialmente cuando me siento un poquito estresado, digo, hoy es día de apagar la música. Ok. Y ese día me escucho y me encuentro con lo que está pasando con mi mente. ¿No haces cuotas de silencio? No, la no verdad solo que la nunca he hecho. meditación, sino que te recomiendo el retiro Vipassana, que son 10 días sin hablar. Sí, me llama Buenísimo. muchísimo la atención. Te pone de nariz con tu locura, Sí. de verdad. Entonces, muy bueno. Pues lo Ahora, voy a porfa. hacer. A ver, entonces, el trabajo personal que hacemos en la soledad es, la soledad nos enseña de unidad, nos enseña de encuentro, nos habla de responsabilidad. En la soledad muere la personalidad, que nos enseña a ver al interior. La soledad no juzga nada, está llena de silencio y de verdad. Nos enseña que somos perfectibles y nos enseña a escucharnos a nosotros mismos. En ella somos libres, nos enseña a valorar lo que somos y lo que aprendimos. Una soledad en elección es aquella que sí podemos disfrutar. Tú no sé si es mucho pedir, igual me decís no y yo no me voy a ofender. Ahora que hablamos de la verdad. Pues sí, lo más que le dicen a uno, no, fíjate que no, lo siento, eso es de mi libro. Eso, obviamente, con tu crédito, ¿verdad? Que es de tu autoría. Como para nosotros publicarlo, como cuando vaya a salir tu entrevista al aire, como parte de Ah, sí, eso claro. es creación tuya. Claro, yo te lo comparto Sí, con para mucho que gusto. se lo pases, porfa, a Judith. Gracias. Bien, dicen que si uno no pide, pues cómo va a saber el otro, ¿verdad? Claro. Lo más que puede decir uno es que no. Sí, ya para ir cerrando, Omar, si es tan cierto eso de que como pienso me siento y como me siento actúo, ¿cómo podemos aprender a dar esos primeros pasos si es que no lo hemos empezado ya a hacer, a acariciar nuestra alma? Yo creo que tiene mucho, a ver, el libro te va guiando paso a paso. A mí me encanta empezar siempre desde donde estamos. Y como le damos tanta importancia a lo que pensamos, por eso empiezo desde ahí, desde los pensamientos. Y a poco vamos en el camino hacia la profundización de realmente nuestro ser íntimo, qué es lo que realmente espera de nosotros, o hacia dónde nos está guiando. ¿Cómo poder alimentar? Yo creo que lo que acabamos de compartir ahorita creo que es clave. Aprender a vivir en silencio, y para primero ocuparme de mí, ser responsable de mí, y a partir de ahí convivir con los demás. Sí. ¿Nos lo vendieron como egoísmo? No. Tú Yo contigo soy no es pro egoísta. egoísmo. Claro, es que no es egoísmo, tú contigo es amor propio. Sí. Para poderte amar te tienes que conocer, validar, aceptar, llevarte de al pelísimo contigo, porque de ahí vas a ver desde ese pináculo vas a ver a los demás. Desde ahí, aunque no abras la boca, le estás diciendo a los demás cómo les estás autorizando Sí. a que te traten. Exactamente. La Y- forma en que tú te tratas le está diciendo a los demás cómo te traten también. Claro. Entonces, esa es una reflexión también para todos. Si hay alguien que te está faltando el respeto, pregúntate de qué forma te estás faltando tú el respeto, porque se lo estás enseñando. Si alguien te la cachas mintiéndote constantemente, ¿cómo Exactamente. te mientes tú a mí? Y acordémonos que el 60% o 70% estamos mintiendo. Claro, si alguien te cambia a ti una cita, una fecha, un evento, ¿qué tanto tú te postergas a ti o te vives pasando por alto Sí. esas citas que tú tenías contigo? Imagínate si las citas que tú decís en tu hora de oro, o cómo así le llamas a tu Sí, la hora de oro. Tu hora de oro. Y agendas cada cosa en la semana donde te involucras tú a ti, donde está la compañía de tú contigo, y tú dices, ay, no, hoy, no, ay, Omar, Sí. aguanta, ahí mañana tenés otro espacio. O sea,
Sí, entonces si aparece alguien afuera que me falta el respeto es porque yo no estoy respetándome a mí mismo de esos horarios que me había dicho que sí iba a hacer. ¿Cómo poder cambiarlo? Existe este personaje Jorge Benito que aparte de que yo lo empecé a seguir en las redes y después nos hicimos muy buenos amigos, que dice, si quieres cambiar tu vida, empieza a hacer aquello que dijiste que ibas a hacer y deja de hacer aquello que dijiste que ibas a dejar de hacer. Entonces es tremendo. Oí a un nutricionista el otro día, un español, que lo estaban entrevistando y decía él, mira, la gente se enfoca en o come sano o implementa esto. Dice, no, olvídate de eso. Deja de comer mal. Para acabar pronto, sí. Deja de tus hábitos malos. Lo demás viene por añadidura. ¿Qué quieres dejar de hacer? No puedes las 10 cosas al mismo tiempo. Empieza con una. A las 2 semanas implementenle otra. Claro, y así, la ley del 1%. Claro, entonces ve poco a poco, pero ve siendo congruente. Tú tenés un espacio en el libro porque también tenés ahí, cada cierto tiempo vas poniendo las líneas para que uno ponga ahí de su cosecha, ¿verdad? O sea, que hagas el ejercicio, que pongas en práctica lo que ahí tú estás proponiendo en ese capítulo o en esa parte del libro. Entonces, empezar uno a darse el like, es empezar a ser congruente, a ser honesto, sí. A vivir a favor de ti, a amarte, porque nadie lo va a hacer. Lo único que le toca hacer eso por uno mismo es uno. Entonces, si no sabemos cómo, en algún momento estuve en una conversación con un amigo que me decía, yo creo que lo que nos falta a todos es ser honestos con nosotros mismos, porque todos sabemos en dónde estamos cometiendo errores. Todos sabemos en dónde le estamos cantando. Uh-huh. Y como yo le estaba contando algo de mi vida, y me dijo, Omar, ¿en qué parte de tu vida la estás cantando? Yo dije, ya, si me la pones así, sí, ya sé en dónde. Bueno, entonces arreglalo y deja de quejarte. Sí, y dice que cuando alguien responde, no sé. Esa es su propia barrera. No, sí, y es nada más porque lo que en realidad está diciendo es, no me he dado el tiempo de indagar o de ponerme de frente, todavía no estoy listo, no quiero, no, pero de que sabemos, hay terapeutas que te dicen no más de 3 sesiones de no sé. Porque es falso, sí sabemos. Que lo querramos dejar de hacer, ya son otros 5 Ni el pesos. No sé, ni el es que. Cada vez que dices es que, detrás viene una justificación con una historia que lo más seguro es mentira. Sí. O el fíjate. Sí, fíjate que ahí viene la mentira. Sí. Pues qué bonito. Conversamos hoy contigo. Omar, gracias por aceptar nuestra invitación. Donde ustedes pueden contactar al doctor Omar Morales, si es en Instagram está así como @dr.Omar Morales. Así es. Si es en Facebook también está como Dr. Omar Morales, My Health Coach. Y si es en su página es www.dromarmorales, o sea, Dr. Sí, Omar Morales, sí, dromarmorales.com. Y si es al celular 5550-9440, repito, 5550-9440, y me dijiste que tu clínica es sobre el manejo del estrés. Sí, ¿no? mi clínica se llama BETS, que es como el método que yo creé para poder abordar la salud, tanto desde la parte física y ahí ahondar a qué pasa emocionalmente y espiritualmente. Sin creencias de nada, simplemente es con tus creencias, con eso trabajamos. Entonces es una clínica que se llama Clínica BETS, que es clínica de gestión del estrés y de cirugía general, porque obviamente no dejo de operar, que me encanta operar, pero obviamente con un sentido distinto, imagínate. ¿Te imaginas? Si tú llevas ya, porque cuánta cirugía, Omar, deja de ser necesaria, cuánto cáncer se cura, todo lo que puede suceder en tu vida cuando tú ya estás actuando a favor tuyo y eliges dejar lo que te enfermó, porque si tú fuiste el causante de la enfermedad, tú eres el causante de la recuperación de tu salud. O sea, ya estás como, te subiste en la balsita y vas en el río de la vida nada más viviendo de lo mejor, pero te toca hacerte cargo. Hay un trabajo, como siempre digo, es fácil, pero es sencillo, pero no fácil, porque hay que hacer un trabajo. Y ahí es donde está, lo único que te aleja de realmente tener el cambio es tomar una decisión hoy. Y yo más que no sea fácil, creo que es incómodo. Es sencillo, pero es incómodo. Sí. Pero lo tienes que entrar. O sea, no hay de otra forma. Pero vale la pena. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Carolina.
Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer.